Listo, chicos. Bienvenidos nuevamente a la primera clase de Ciencias Sociales. Mi nombre es Leiner Cárdenas y vamos entonces ahora pues a hablar algo de muy importante que es la ciencia histórica. A ver, antes de empezar a conocer este término, me gustaría en todo caso que ustedes me dieran una opinión de que para ustedes, ¿qué cosa es la ciencia? A ver, por ahí de repente tienen alguna opinión, ¿sí? A ver, ¿qué dicen ustedes por ahí? ¿Qué es la ciencia? A ver, ¿quién me dice por ahí qué es la ciencia? ¿Mm? ¿Por qué la medicina es una ciencia? ¿Por qué la esotería no es una ciencia? ¿Mm? ¿Por qué cuando yo voy al chamán, al curandero, ese no es una ciencia, ¿no? Pero ¿por qué si el doctor, el cardiólogo, por qué la ingeniería es una ciencia? ¿Quién me dicen por ahí qué es ciencia? Bueno, vamos a ver por ahí. A ver, Leonel y luego Cristian. A ver, vamos, coméntame. Profesor, la ciencia trata de experimentar y también descubrir cosas nuevas para el ser humano. Muy bien, excelente. Muy bien, Leonel. Cristian, te escucho. Sí, profesor, como dijo mi compañero Leonel, no, es la ciencia nos ayuda a experimentar y a conocer cosas nuevas y también normalmente se usa métodos y eso es lo que identifica la ciencia porque para poder confirmar algo se hacen experimentos con pruebas, análisis, todo eso. Correcto, gracias, Cristian. Adriano, te escucho. Al profesor, la ciencia es conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados, trasladados a experiencias y de la que suceden principios y leyes generales. Muy bien, Adriano, excelente tu deducción. Espero que no hayas usado Wikipedia, ¿no? Pero acá, por ejemplo, te leo lo que justamente acabas de mencionar. Ah, no, ese es de Adriano Fernández. A ver, vamos a escuchar vamos a leer lo que dice Adriano. Dice, ¿no? Es un estudio de la naturaleza y el comportamiento de las cosas naturales y el conocimiento que obtenemos sobre ellas. Pero miren, algo que yo me voy a quedar y les agradezco bastante cada uno de sus aportes. Nos hemos quedado con el conjunto de conocimientos, muy bien, pero ese conocimiento tiene que ser verificado, tiene que ser observado para poder obviamente buscar una explicación de dicho fenómeno de la realidad. Entonces, cuando tú logras explicar esos fenómenos, entonces llega a la altura de que ese conocimiento sería considerado como ciencia. Muy bien, claro que sí. Porque miren, todos nosotros obtenemos conocimientos, porque mayormente el conocimiento lo obtenemos a través de la experiencia, ¿sí o no? Pero lo importante, aparte pues de experimentar, es obviamente explicar. Y recuerden que las explicaciones más importantes que tenemos del mundo no es suficiente o no es, claro, no basta con la experiencia. Para ello hay que utilizar ciertos instrumentos que nos van a permitir encontrar la verdad. Profesor, ¿y cómo se llama ese instrumento? Ah, se llama el método. ¿De acuerdo? El método científico. Entonces, un primer requisito para que ese conjunto de conocimientos se llame ciencia, tenemos que tener, ¿qué cosa? Un método. Toda ciencia, jóvenes, tiene un método de estudio. ¿Sí? Ahora, el otro requisito para que se llame ciencia es que tenga que tener un objeto de estudio. Profesor, ¿y qué es el objeto de estudio? Es el lugar donde la ciencia se va a enfocar a estudiarla. ¿Sí? Correcto. Ese es el segundo requisito para que obviamente se llame ciencia. Ahora bien, ¿la psicología será una ciencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Claro, una ciencia, por supuesto. Profesor, ¿y cuál es su método? A ver, dime, Michelle, te escucho. Su método puede ser que a través de preguntas vas descubriendo cosas, Claro, porque pues, adelante, preguntarle adelante. cuál es tu favorito, pero no necesariamente es para saber eso, sino lo que hay detrás de eso. Claro, puedes utilizar, como tú dices, a través de las entrevistas, ¿no? Pues creo que sí, adelante, Michelle, continúa, disculpen la interrupción.
No, es que es más complejo de lo que parece. La pregunta puede ser muy sencilla, pero ¿cómo decirlo, profesor? Uno lo dice intentando decir otra cosa. ¿Entiende? Cuando uno dice me siento mal, es para que el resto le haga caso. Entonces, tal vez sí hay una ciencia detrás de eso. Claro. Por ejemplo, gracias, Michelle. Por ejemplo, la psicología puede utilizar diversos métodos, ¿no? Puede ser el método de la introspección, la extrospección, utiliza pues algunos instrumentos como la entrevista, las preguntas. ¿Por qué? Porque esos son los métodos que la psicología utiliza. Profesor, ¿y cuál es el objeto de estudio de la psicología? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el estudio o el objeto de estudio de la psicología? ¿Qué estudia exactamente la psicología? El comportamiento humano, ¿sí o no? Claro. En nuestro cerebro, por ejemplo, tenemos diversos procesos psíquicos, cognitivos, afectivos, motivacionales. El psicólogo se va a encargar, pues, de estudiar esos procesos, ¿sí o no? Claro, entonces esto es muy importante tener en cuenta. Entonces, ¿y la geografía? ¿Cuál sería su objeto de estudio de la geografía? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿cuál sería el objeto de estudio de la geografía? ¿Mm? A ver, ¿cuál sería el objeto de estudio de la geografía? Si la geografía es la ciencia básicamente que estudia la relación entre el hombre y la naturaleza, claramente pues el objeto de estudio viene a ser el espacio geográfico. Michelle, Ariana, adelante. No, profesor, solamente le quería decir que la geografía podría ser cuando uno investiga el mundo y monumentos históricos. Pero la realidad en relación a lo que el hombre también realiza, porque así como el hombre también interfiere, modifica la naturaleza también modifica al ser humano, ¿ah? Por si acaso. Esto es importante, ¿ah? Muy bien. Sí, te escucho, Ariana. Vamos a ver qué dice Ariana. Sí, profesor, le quería también responder la pregunta también diciéndole que la geografía era investigar el mundo y ver cómo había ido progresando y cómo ha ido cambiando por los seres humanos y cómo lo han ido modificando y modernizando. Correcto, así es, ¿no? Hay una modificación ahí importante, ¿no? Claro, correcto, ¿no? Por ejemplo, Adriano dice, pues, esa ciencia que estudia las relaciones entre la sociedad y el espacio. Ahora, mucho dirán, profesor, yo entiendo, profesor, que el hombre, pues, modifica porque construye carreteras, extrae minerales, y bueno, obviamente, pues, hay un cambio ahí. Pero la naturaleza, ¿en qué momento modifica al hombre o al ser humano? Bueno, recuerde, por ejemplo, una de las principales modificaciones es el aspecto físico, ¿sí o no? A ver, Cristian, de repente ahí puede ayudarnos a ampliar más esas preguntas que estamos formulando. Sí, Cristian, te escuchamos. Profesor, yo creo que la naturaleza modifica a las personas cuando cambia su clima. Por ejemplo, puede haber días o meses o años que no llueva o que sí llueva bastante o que haga mucho calor y la gente, las personas se van a tener que acostumbrar a los cambios de la naturaleza. Claro, Cristian, muy bien, excelente. Adriano, dime. Profe, ¿puedo ir a servicios higiénicos? Por supuesto, Adriano, no hay problema. Te comento a cada uno de ustedes. Por ejemplo, lo que Cristian nos acaba de mencionar es correcto, ¿no? El clima también puede haber una modificación, por ejemplo, en nuestro aspecto físico, ¿no? En aquellos lugares donde hay una mayor incidencia de calor, pues la piel oscura es la que puede retener mejor esos rayos que son muy fuertes, sobre todo en la zona ecuatorial, ¿de acuerdo? El hombre andino, por ejemplo, al ver pues que ahí, en este caso, ustedes saben que a mayor altitud el oxígeno pues es menor, ya que ese elemento o ese gas que es parte de la atmósfera es un gas pesado, por lo tanto el oxígeno hay mayormente en las zonas llanas, ¿no? Y a mayor altitud es menor el oxígeno. Entonces, el hombre, el ser humano, el hombre andino, para poder obviamente contener pues la mayor cantidad de oxígeno, tiene que esforzarse. Por lo tanto, pues sus pulmones crecen y si sus pulmones crecen, ¿qué pasa con el cuerpo? Se ensancha, ¿sí o no? Claro. Entonces hay una modificación. Pero ojo, eso también es algo importante en la cual muchos geógrafos se han puesto de acuerdo en un aspecto importante. No siempre pues el clima, la geografía
determinan las condiciones de una sociedad. Pueden obviamente interferir, pueden intervenir, pueden haber pues ciertos cambios, pero no determinan el progreso de una sociedad, ¿de acuerdo? Porque antes existía dos escuelas, ¿no? Unos que hablaban pues que el clima, el espacio geográfico determina ciertas características de una sociedad y hay otros que decían todo lo contrario, ¿no? Hoy se sabe pues que si bien es cierto, el espacio geográfico condiciona algunos aspectos de la sociedad, no siempre es determinante en su progreso, ¿correcto? El ejemplo más claro es la civilización andina, que a pesar de las adversidades, lograron aquí surgir grandes culturas, ¿correcto? Claro, Michelle, por supuesto, no hay problema. Muy bien, ¿correcto? Entonces, es muy, muy importante mencionarlo. Entonces, vamos ahora a hablar sobre la ciencia histórica. Como ya sabemos qué cosa es una ciencia, creo que ahora sí podemos responder, pues, ¿qué es la ciencia histórica? Entonces, la historia, profesor, es una ciencia, sí, porque tiene un método y tiene un objeto de estudio. En síntesis, profesor, dígame qué es la historia. Y aquí te lo voy a responder. Observa aquí, por favor. Profesor, entonces, la historia es una ciencia social que estudia el proceso de desarrollo de la humanidad a través del tiempo. Así es, jóvenes. Y mayormente, la historia se encarga de estudiar 4 componentes o 4 aspectos mayormente que realiza una sociedad. ¿Y cuáles son esos aspectos, profesor? Económicos, sociales, políticos, culturales. ¿Puede haber más, profesor? Claro. Puede ser, por ejemplo, en el pensamiento. En San Marcos, chicos, hay un curso que se llama Historia de las Mentalidades, porque obviamente el pensamiento de los seres humanos han variado con el paso del tiempo, ¿correcto? No es lo mismo, pues, la forma de pensar que vive estas últimas generaciones que están asimilando rápidamente lo que son las nuevas tecnologías, como aquellas generaciones pasadas que han logrado, pues, tener que adaptarse a los grandes cambios que se han dado en los últimos 20 años. Estamos en la cuarta revolución industrial, jóvenes, donde obviamente todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, 5G, robótica y otros aspectos eh, de la vida han ido pues progresando de manera notoria. Observen, por ejemplo, las imágenes que acabo de colocar, ¿no? Por ejemplo, en la prehistoria, mira, ¿no? Observa esta diferencia, ¿no? Yo te pregunto, este ser humano, en el aspecto económico, ¿qué hacía para poder conseguir sus alimentos? Hoy en día tú dirías, profesor, yo me voy al mercado, me voy a la bodega, gasto una monedita y por la monedita me dan obviamente todo lo que necesite. Te pregunto, en esa época, el hombre prehistórico, ¿qué hacía para poder alimentarse? ¿Había bodegas, mercados en ese tiempo? Dime, Adriano. Mediante películas, historias, lo que hacían era cazar animales y poder cocinarlos y ellos aprendieron qué era el fuego y empezaron a cocinar sus comidas, todo, y solamente cazaban porque no tenían para comprar, no había mercados en ese momento. Claro, eran cazadores recolectores, ¿sí o no? ¿Qué más, Adriano? A ver, Leonel, ¿qué nos dice Leonel? Profesor, apoyo también a mi compañero que en esa época se hacía en la casa, pero actualmente también se casa porque todo lo que nosotros comemos, los animales, el pollo, la carne, eso los cazan, no nos vienen así mágicamente. Así que eso es como si nos hubieran dejado un legado de ellos para nosotros que hacemos hasta la actualidad. Claro, te comento, hoy en día como hay una diversidad de actividades o de trabajos, obviamente hay personas que se van a encargar netamente para que nosotros se nos sea fácil poder alimentarnos, pero mayormente nosotros no vamos a cazar, sino rápidamente lo conseguimos de los mercados o en lugares donde se venden estos productos, ¿sí o no? Claro, pero básicamente
no somos cazadores recolectores ya, ¿no? Al menos en las zonas urbanas. Existen algunos pueblos que todavía pues viven en esas condiciones, obviamente, ¿no? Es correcto. Tatiana, adelante. Profesor, opino igual que mis compañeros que en esas épocas los cavernícolas cazaban para su alimentación, porque necesitaban alimentarse y para alimentarse necesitaban comida. Correcto, muy bien, claro. Eran cazadores recolectores y eso, básicamente a eso se dedicaban porque todavía no tenían la tecnología ni los instrumentos necesarios para poder cambiar, ¿no? Ese tipo de comportamiento de supervivencia. Adelante, Arianda. Profesor, lo mismo, yo también creo que recolectaba, a lo mejor en ese tiempo también había visto que algunos cultivaban, creo que habían aprendido a hacer eso, y lo que dicen mis compañeros sobre la carne, más que todo cazaban, y era lo que más que todo se podía comer porque era lo que más abundaba y como eran cazadores profesionales, por decirlo así, podían comer a cualquier animal que pasara si es que tenían hambre. Claro, correcto, ¿no? Claro, estamos muy de acuerdo en ese aspecto, así es. Entonces ahí nos estamos dando cuenta de que el aspecto económico ha variado con el tiempo. Antes, mucho tiempo atrás, éramos cazadores recolectores, vivíamos en las cavernas. Ahora, nuestra forma de alimentarnos ha cambiado muchísimo. Muy bien, excelente. Ahora, en el aspecto político, jóvenes, por ejemplo, en tiempo de los egipcios existieron imperios. Profesor, ¿qué es un imperio? Es un estado que somete a otros estados. Ahora la pregunta es, en estos momentos, ¿hay países que tienen esa característica de imperios, a menos bajo esta forma en la antigüedad? ¿O mayormente son gobiernos dictatoriales, democráticos, etcétera, etcétera? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, el Perú. En tiempo de los incas eran imperios, ¿sí o no? Porque había un inca soberano que sometía al resto de la población, ¿sí o no? Pero ahora el Perú pues ya no es un imperio, tampoco es una colonia, ahora es una república, un gobierno democrático, ¿sí o no? A ver, Ariana, díganos, después Cristian. Profesor, yo creo que más que todo son gobiernos, como usted dice, porque creo que la mayoría de países en la antigüedad sí tenía imperios, pero ahora en la actualidad creo que se ha creado un nuevo sistema y se usa más el gobierno y la democracia, porque por lo que veo no hay muchos, bueno, no he visto ningún país que siga con la misma regla de antes, que sería un imperio. Más que todo veo que todos los países son democráticos y tienen gobierno. Correcto, gracias Ariana. Cristian, adelante. Profesor, como dijo mi compañera Ariana, la mayoría de los países están con gobiernos, con presidentes, pero aún hay países donde hay reyes, como en Reino Unido, que está la reina Isabel, y en España también están los reyes, como el rey Felipe. Claro, en este caso, pero son reyes que están supeditados a un congreso, ¿no? Por eso que es un parlamento o es una monarquía constitucional, ¿correcto? En la cual obviamente están sometidos bajo el régimen parlamentario, donde hay elecciones y todo ello, ¿no? Y la figura, pues, del rey solamente es decorativa en este aspecto, ¿no? Porque quien toma las decisiones es el primer ministro, ¿no? O en el caso de España, el presidente, ¿no? Porque hay un presidente ahí en España. Leonel, adelante, te escuchamos. Sí, profesor. Sinceramente no sabría decirle porque hay algunos países que puede que lleguen a tener imperios, como lo hacían antes. Por ejemplo, usted decía que hay en algunos lugares donde aún se hace la caza de los animales como hace tiempo. Entonces yo también puedo creer que hay algunos lugares que tengan todavía imperios que los, los más, por así decirlo, más de recursos,
o gobiernen y tal vez, quién sabe que hasta podría haber esclavos, no sé. Claro. A ver, lo importante es que de acuerdo a las características de una sociedad van a tener, digamos, ciertos elementos únicos en su tiempo, que con el paso del tiempo hay algunas cosas que van a mantenerse o que van a ser similares. Por ejemplo, en la antigüedad, una persona común y corriente no podía elegir a su autoridad, tú tenías que obedecer. Y como tú mencionas, era mayormente pues los esclavos. Muy bien. En los tiempos actuales hay gobiernos en la cual lamentablemente las personas no pueden elegir a sus autoridades y tienen que estar obviamente sometidos a los regímenes que están ahí establecidos. Su condición aparentemente podría ser de una esclavitud, pero no es su característica económica. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el régimen económico o el sistema económico imperante era el esclavismo y en base a esa función las personas empezaban a realizar sus diversas actividades. Hoy en día estamos en un sistema distinto, ¿no? Que es el capitalismo. Claro, tú dirás, profesor, pero yo veo que esta persona es explotada, es un esclavo. Sí, pero es un esclavo, pero son, digamos, de elementos particulares, pero no estamos en un sistema único, ¿no? Sino que hay elementos que son similares, pero que estamos en una etapa totalmente distinta, ¿no? A la que de repente hemos visto en otro lado. Pero existen ciertas similitud, ¿correcto? Hay gobiernos dictatoriales donde son familias que gobiernan de generación en generación y oprimen a su pueblo, ¿correcto? E incluso los sistemas de votación han ido evolucionando. Por ejemplo, a pesar de que el Perú, por ejemplo, era una república, este término de democracia lo hemos tenido pues en las últimas décadas. Y hace 30, 40 años atrás, por ejemplo, las mujeres no votaban. Y durante el siglo XIX, los únicos que podían votar a sus autoridades eran los hombres, pero no cualquier hombre, era un hombre que tenía, para empezar, tenía que saber leer y escribir. Y además de saber leer y escribir, tenía que tener patrimonio. Y en esa época, solamente el 3% de la población sabía leer y escribir. Claramente, pues había una marginación del resto de la población. A partir de 1979, con la constitución de esa época, todos tenemos derecho a votar, incluso las personas analfabetas. ¿Se dan cuenta? Entonces ha ido variando con el paso del tiempo, ¿no? Lo mismo diría pues en el aspecto cultural, ¿no? En el aspecto cultural pues obviamente ha ido cambiando, se ha ido modificando poco a poco. Entonces, la historia estudia justamente ese desarrollo, ese proceso de la humanidad desde los inicios hasta la actualidad, y la cual se basa principalmente en estos 4 componentes. Pueden ser más también, obviamente, pero casi en todos los libros siempre se estudia la historia de un pueblo, su aspecto económico, social, político y cultural también, ¿sí o no? Claro. La cultura también obviamente es algo que va a ir cambiando, ¿no? Por eso es importante que acá menciono que a diferentes sociedades en diversas épocas, ¿no? Estudia estos componentes en diferentes partes del tiempo, como justamente el ejemplo que les mencioné. Por ejemplo, a ver, hablemos de la música. A ver, ¿qué es lo que, qué tipo de género musical le gustan a los chicos actualmente? A ver, ustedes que conocen bastante, a ver. A ver, Cristian, adelante. K-pop, rock, no sé, cosas de famosos. Claro, ¿no? Adelante, Ariana. Sí, profesor, esos K-pop, el grupo musical, eso. Y también hay algunos que les gusta escuchar reggaetón, El aunque reggaetón, ¿no? sí, no es muy, bueno, es pegajoso, pero a la mayoría le gusta escuchar eso, porque es bailable y pegajoso. Y el reggaetón ha ido evolucionando, ¿no? Porque una cosa es la música reggaetonera que hacía Daddy Yankee a lo que ahora hace Bad Bunny. Usted imagínate, ¿no? Un cambio así trascendental. A ver, Luana, adelante. También profesor, pop o música en inglés. También. Claro, el pop, ¿no?
esas músicas que están saliendo, ¿no? O Rihanna, o los grupos coreanos, por ejemplo, que están marcando pues una tendencia, ¿no? Claro, ahorita ha vuelto nuevamente lo que es la música en el aspecto grupal, ¿no? Eh, Porque profesor, ha ido esa variación. Sí, adelante. el rock también. El rock, claro, en sus diversas modalidades, ¿no? Claro. Ahora, el rock ha tenido pues un momento álgido, pues en los años 50, se ha vuelto 80. a reformar en los 70 y 80, pero en los años 80 mayormente con América Latina, ¿no? Porque ahí justamente aparecen grupos importantes, Soda Stereo, Los Prisioneros, en la cual pues, porque antes hasta los 70 los latinoamericanos tenían sus grupos, pero imitaban a los que hacían en Estados Unidos mayormente, ¿no? Porque ahí justamente surge el rock and roll. Incluso lo cantaban en inglés, pero América Latina va a tener su propia forma, modalidad, justamente en los años 80, ¿no? Donde van a tener su propia personalidad, ¿no? Los grupos de rock en América Latina, ¿correcto? Y ahora pues estamos viendo pues una nueva oleada de nuevos grupos totalmente distintos, ¿no? Que es justamente el reggaetón, que es la fusión pues del reggae con otras músicas del hip hop, ¿no? Una fusión ahí que se han dado y que surge básicamente pues en algunos grupos sectoriales de Estados Unidos de muchos migrantes, ¿no? De Centroamérica. De ahí pues aparece toda esta fusión, ¿no? Y que obviamente todavía se mantiene en vigencia por buen tiempo, porque hay que recordar pues que el reggaetón en su primera fase aparece pues finales inicios del milenio, y ya estamos pues 20 años después todavía pues están este tipo de formas. Es más, se pensaba que en los años 90 el tecno era la que iba a prevalecer, pero no. El tecno solamente tuvo su pequeño periodo de 10 años y ahí pues no se expandió más, ¿no? En fin, pero paralelo a eso, acá qué cosa empezó a tomar mucha fuerza, principalmente en los sitios populares, la cumbia también ha ido evolucionando, ¿no? Se ha expandido inclusive, ¿no? Ya la cumbia no solamente se canta en el Perú, sino también en otras partes de América Latina, como el caso de la Argentina, por ejemplo, ¿no? En fin, claro, entonces ahí estamos viendo pues, en el caso de la música también, igual pues, Electrónica perdón. y la electrónica. La música electrónica también pero la música electrónica, si te das cuenta, solamente mayormente brilla en Europa, ahí donde mayormente prevalece, ¿no? Pero tiene sus sectores acá en otras partes del mundo, pero más privado, por así decirlo, ¿no? Es como, por ejemplo, esta de la música punk, ¿no? Que también es solamente para un sector privilegiado, por así decirlo, ¿no? No es para todos, ¿no? En cambio, el reggaetón, pues, casi todas las generaciones jóvenes, pues, es algún loquerío, ¿no? Un loquerío, en la cual, pues, obviamente hay una tendencia bastante, ¿no? Pero esto no va para siempre, va a haber un momento en que también el reggaetón va a ir decayendo y van a haber, pues, otras alternativas, por supuesto. Así como lo fue, pues, en su momento el mambo, en los 30 y 40, que para muchos fue algo que nadie pensó que iba a surgir de la nada, ha prevalecido, lo mismo que la salsa en su momento, en fin, entonces hay las tendencias, ¿no? Claro, eso es solamente la música. Te podría hablar pues de la televisión, te podría hablar también de la ropa, del look, por ejemplo, ¿no? En fin, entonces la historia pues estudia todos estos componentes, ¿no? Claro, claro que sí, ¿no? El comportamiento de las personas, la forma de hablar, en fin. Es más, ahora vamos a hablar un poco más adelante de las fuentes de la historia y voy a explicar, les voy a dar algunos ejemplos también importantes, ¿no? Con respecto a estos temas. Pero es interesante porque gracias a la historia pues podemos descubrir muchas cosas y de repente responder a algunas que de repente mm, antes no lo podíamos ni siquiera explicar, ¿no? Entonces ahí está, justamente, ¿no? Eso es lo que obviamente estudia la historia. Ahora yo te pregunto, ¿cómo hace el historiador, cómo hace el investigador para poder analizar hechos que ya ocurrieron hace mucho tiempo atrás? ¿Qué crees que ellos tengan a la mano para poder obviamente conocer la historia? Adelante, Leonel. Profesor, yo creo que, por ejemplo, en la época prehistórica,
los que los descubrieron lo hicieron gracias a esos dibujos que ponían esos hombres en la pared, y que eso significaba que había alguien con vida hace mucho tiempo, y yo creo que por eso investigaron, o porque creo que en ese tiempo nadie conocía a los prehistóricos, pero ellos mismos decidieron hacer su propia teoría, y avanzando lograron crear una historia que ahora es reconocida a todo el nivel mundial. Claro, a lo largo del tiempo, los seres humanos hemos dejado pues rasgos, huellas, en la cual los historiadores justamente lo han encontrado. Y ahora vamos a indicar, ahora vamos a saber cuáles son esos rastros y qué instrumentos utiliza el investigador o el historiador para poder conocerlo. Muy bien, gracias, Leonel. Adelante, Adriana. Sí, profesor, igualmente que mi compañero pienso que bueno, en la antigüedad nuestros ancestros dejaban señales de lo que habían hecho o cómo vivían. Por ejemplo, en otra clase, si no me equivoco, ayer estábamos hablando sobre eso y sobre que ellos dejaban huellas para que vean que han estado ahí, y me parece que los historiadores lo que hacían era que les interesaba ese tema y querían meterse más a fondo para que los demás vean cómo fue la vida de ellos y cómo eran los tiempos antes de la actualidad que es ahora. Correcto, ¿no? Eso es muy importante. Y eso justamente vamos a conocer y profundizarlo. Miren, los historiadores van a tener una serie de instrumentos que les va a ayudar a poder conocer la vida cotidiana de la sociedad en épocas muy antiguas. Porque como justamente mencioné al inicio, de que los seres humanos dejamos una serie de huellas, registramos, querramos o no, muchos aspectos de nuestra vida diaria. Profesor, dígame, ¿cuáles son esos instrumentos? Quiero conocerlo. Ay, muy bien, te lo voy a mencionar aquí. A ver, está. A esto se le conoce, chicos, como fuentes de la historia. Ahora tú dirás, profesor, ¿y qué viene a ser las fuentes de la historia? Bueno, la fuente de la historia es todo aquello que nos va a servir pues como testimonio para poder conocer acerca del pasado de los pueblos. Y la hemos clasificado de la siguiente manera: fuentes escritas, o también llamadas documentales, fuentes arqueológicas, o también llamados materiales, las fuentes orales, las fuentes etnológicas o antropológicas, y gracias al avance de las tecnologías, ahora tenemos una nueva fuente, que son las fuentes audiovisuales. ¿Correcto? Muy bien, a ver, dice acá. Claro, puedes colocar acá. A ver, yo les recomiendo que vayan apuntando algunas cosas adicionales que no están en el PTT, porque igual esto se los voy a pasar. Pero sí sería, bueno, en la universidad, ¿qué hacíamos? En la universidad, por ejemplo, el profesor explicaba porque ni siquiera colocaba nada en la pizarra. A veces tú vas a encontrar así profesores así que no ponen nada en la pizarra. Estaba hablando, y entonces tú pones ahí pues unos datos interesantes, ¿no? Acá lo que puede ser es de repente añadir unas cositas, ¿no? Algunos apuntes que te van a ayudar, entonces tú lo resaltas ahí, ¿no? Eso también es importante. En la universidad, por ejemplo, hay un curso llamado el método de enseñanza universitaria. Ahí también obviamente vas a poder, digamos, conocer bastante cuáles son, cómo hacer elaborar fichas, cómo realizar tus referencias biográficas, porque luego en una etapa más, en un ciclo superior en la universidad, te van a enseñar lo que es metodología de la investigación. Profesor, ¿y para qué voy a estudiar metodología de la investigación? Porque para poder graduarte, sacar tu título, tienes que hacer una tesis, un trabajo de investigación, y necesitas de esas metodologías justamente para poder realizar tu trabajo, ¿no? Claro, entonces ahí puedes ir apuntando, por supuesto, es importante, ¿no? Pero todo esto obviamente material te la voy a dejar, ¿no? Incluso esta clase la vamos a subir más adelante, ¿no? La vas a poder ver desde la plataforma, así que no te preocupes. Pero siempre es bueno que apuntes algunas cositas también, ¿no? Ahora, cuando estemos en la presencial, con mayor razón, ¿no? Ahí sí tienes que apuntar todo eso, pero más de la cosa que, no solamente lo que está en la pizarra, sino las cosas que de repente yo voy explicando. Eso sí, anótalo, ¿no? Ese va a ser muy importante para ti. Dime, Adriano.
Profesor, si yo puedo llegar a copiar todo. Lo veo difícil, pero si tienes la rapidez, perfecto. Pero como te digo, toda esta información se las van a tener. Lo que sí me gustaría es que puedes hacer un esquema de lo que estoy haciendo, así un resumen, y de ese esquema haces unos apuntes de lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, ¿no? Sobre todo cuando vamos ahora a estar en la clase presencial. Ujú. Ahí sí, con mayor fuerza, porque ahí sí no vamos a poder grabar nada, ¿no? Entonces, ahí sí tienes que hacer tu clase en vivo ahí y tienes que apuntarlo. Eso es, por ejemplo, una ventaja de la virtualidad, ¿no? Donde puede grabar y todo eso. Pero si puedes apuntar unas cosas de repente lo que yo digo para reforzar o de tus compañeros, excelente, ¿no? Excelente. Muy bien. Vamos rápidamente, antes de irnos hasta nuestra pequeña pausa, acerca de las fuentes escritas o documentales. Profesor, ¿cuáles son esas fuentes? Bueno, pueden ser todos aquellos documentos que son escritos que claramente pues la mayoría de las poblaciones han realizado. Ahora, ojo, la escritura ha ido evolucionando, jóvenes. Antes nuestra escritura no era alfabética como la que hacemos hoy día. Por ejemplo, nuestros antepasados hacían sus primeros trazos, sus primeros dibujos. Eso es considerado pues un tipo de escritura, pero una escritura ideográfica. Profesor, ¿y por qué le llamaban ideográfica? Porque veían de sus ideas, ¿no? Venían obviamente de acá de su pensamiento y la plasmaban en figuras, ¿correcto? En figuras. Estas figuras fueron evolucionando y estas figuras van a cobrar cierto sentido, un criterio más específico. Y los historiadores, o perdón, los investigadores le llamaron a ese tipo de escritura jeroglífica. Dime, Cristian, te escucho. Profesor, esos dibujos creo que eran los dibujos rupestres, los que dibujaban en las cuevas. El arte rupestre, por ejemplo, claro, o los geoglifos, como las líneas de Nazca, ¿no? Aunque la línea de Nazca tiene otro tipo de significado, pero claro, los seres humanos empezaron a escribir haciendo figuras, por supuesto, claro que sí, claro que sí, muy bien. Ahora, tú dirás, profesor, ¿y para qué escribían los antepasados? A ver, bueno, la razón principal por la cual escribían es porque surgió el comercio. El comercio fue el impulso que obligó a las sociedades a escribir. ¿Por qué? Porque era necesario registrar el intercambio comercial, que antes se hacía a través del trueque. Luego ya existió el sistema monetario. ¿De acuerdo? Entonces es algo muy, muy importante. Muy bien. A ver, hay una interrogante ahí de Leonel. Sí, Leonel, te escucho. Ahí creo que vi un mensaje. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, esto es muy importante resaltarlo, ¿no? Profesor, ya y con el paso del tiempo ya el jeroglífico empezó pues a existir ya una escritura mucho más compleja, claro, la alfabética, ¿no? Los primeros pues en implementar fueron los fenicios y los griegos pues le dieron el estilo final. Y los romanos pues la difunden. Porque recuerden que el idioma, por ejemplo, el castellano deriva pues del latín, ¿no? Que es la lengua madre, ¿no? Por eso que el castellano tiene mucha similitud pues con el portugués o con el italiano, si te das cuenta, ¿no? No hay no hay mucha diferencia, ¿no? En ese sentido, porque proviene pues de una misma lengua, ¿no? Que es la lengua latina, ¿correcto? Muy bien. Ahora, con el paso del tiempo, pues muchas de estas escrituras alfabéticas han sido plasmadas en cartas, diarios, crónicas, decretos, ¿sí o no? Claro. Aunque también la escritura jeroglífica también han sido plasmadas en tablillas, en piedra, etcétera, ¿no? Ahora, un investigador o un historiador ahora pues se puede valer pues de las cartas, de los diarios, de las crónicas. Pero te hago una pregunta antes de irnos a nuestra pequeña pausa. ¿Solamente el investigador se puede valer de las fuentes escritas o no es suficiente? ¿Qué dicen ustedes? Coméntame, a ver. ¿Será suficiente? A ver, Cristian, te escucho. Luego Leonel. Profesor, yo creo que no, porque también nuestros antepasados dejaban sus herramientas que hacían manualmente ellos mismos
también los huesos que dejaban, porque cuando cazaban dejaban los huesos. Eso eran pistas también y información para los historiadores para saber cómo es que hacían sus herramientas, cómo cazaban, de qué tamaño eran los huesos de los animales extintos, todo eso. Correcto, muy bien, Cristian. Adelante, Leonel, te escuchamos. Sí, profesor, también podrían guiarse, por ejemplo, los arqueólogos de los mismos cuerpos de los antepasados, porque cuando ellos morían, su cuerpo se descomponía y solo quedaba la calavera. Y de eso se podía investigar y hacer hasta como ustedes, una propia tesis de eso. Y aparte de eso, también podían investigar sobre, como Cristian dice, sus armas o todo lo que ellos han armado a medio de los años, porque eso tarda mucho tiempo en descomponerse. Correcto, gracias, Leonel. Y cerramos con Luana, antes de irnos a un pequeño break. Adelante, Luana. Sí, profesor, igual que mis compañeros opino lo mismo y también siento que no solo escribiendo bastaba porque quizás también ellos querían experimentar, tal vez viendo otras maneras de tal vez comunicarse, ya sea para que los ayude tal vez más fácil que la manera de escribir, ya que no todos acostumbraban a esa escritura. Entonces creo que buscaban otras maneras de poder y entenderse mejor. Correcto, Luana, muchas gracias. Ariana, contigo cerramos entonces. Dime, Ariana. Sí, profesor, antes que nada le quería decir que disculpe por haberme salido, que se me fue el internet por la computadora y tuve No te que entrar preocupes. por mi celular. No, no hay problema. Y opino igual que mis compañeros, profesor, y también opino que no solo las escrituras, porque como dijeron todos mis compañeros, también habían otras opciones, otras cosas, y creo que lo querían demostrar también de otra manera, como para que se vea mejor, tenga hechos, y la gente lo pueda creer y lo pueda ver mejor, porque si solo eran escrituras, algunos podrían haber dicho que no era totalmente cierto, que lo podrían haber hecho ellos, pero si es que lo demuestran con otras cosas que dejaron, que tiene más sentido. Ok, muy bien, Ariana, perfecto. Hoy día vamos a reforzar eso después de esta pequeña pausa. Muchas gracias por cada una de su intervención, ¿ah? Muy amable, les agradezco bastante. Bien, chicos, una pequeña pausa. Ahí les invito pues a que puedan realizar cualquier actividad y estamos de vuelta en 15 minutos. No voy a cerrar la sala porque vamos a hacer rápido, así que vayan entonces un pequeño break y por favor, estamos aquí a las 10:15 de la mañana. ¿Ya? Una pequeña pausa entonces. Bien, les voy a dar un ejemplo, o si quieren les doy más. ¿Por qué el investigador o historiador no solamente debe valerse de las fuentes escritas? A ver, para empezar, recuerden que, no sé si alguna vez han escuchado esta frase, quienes escriben la historia lo hacen los triunfadores o los vencedores, ¿no? ¿Han escuchado esa frase o no? Los vencedores son los que escriben la historia. A ver, ¿por qué el historiador no debe confiarse mucho en estos testimonios? Porque mayormente fueron escritos por la élite de su tiempo, es decir, las clases dominantes. Y siempre pues ellos van a tratar pues de escribir la historia en base a sus intereses. O en todo caso, mucho de lo que se escribe, a veces pues la realidad, digamos, no es tan exacta. Vamos a poner acá un ejemplo. Les pregunto, ¿quiénes fueron los que nos ayudaron a conocer más sobre la historia de los incas? Las crónicas. ¿Y quiénes escribieron las crónicas, jóvenes? ¿Quiénes fueron los cronistas que escribieron la historia del antiguo Perú? A ver, Cristian, te escucho. Yo creo que los mismos incas escribían cómo era su vida cuando estaban los incas. Algo como lo que pasó con Jesús, que los apóstoles contaban todo lo que decía Jesús, solo que en este caso con los incas contaban todo lo que hacían. Correcto, Cristian. Bueno, te comentaré pues que
aquí en el mundo andino, hasta el momento no hay investigaciones que demuestren sobre un tipo de escritura. Se habla de los tocapus, se habla de algunos otros elementos ideográficos a través de la cerámica, de los en españoles. fin, claro. Pero los que realmente nos han ayudado a conocer más sobre la historia del Perú es a través de las crónicas de los españoles. Acá vino pues Juan de Betanzos, Pedro Cieza de León, Sarmiento. Es más, recuerden que ellos fueron los que nos dieron a conocer pues la historia o la leyenda de los hermanos Ayar, que es Juan de Betanzos, y de Manco Cápac y Mamahoyo, que es el cronista mestizo, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿correcto? Entonces, los testimonios y las fuentes escritas que nos van a ayudar a conocer más sobre los incas fueron justamente los cronistas españoles. Pero yo te hago una pregunta, ¿no? ¿Los cronistas españoles realmente en sus escritos habrán dicho toda la verdad o creen que hayan ocultado algo que de repente no quería que todos supiéramos? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Michelle y luego Ariadna. Profesor, a mí una vez un tío me dijo de que en la historia siempre modificaban algunas cosas para que algunos queden bien, pero si realmente quieres saber la verdad, tienes que buscar en unos libros muy antiguos que sí dicen todo, no solamente las partes que le conviene a uno. Correcto, Michelle, muchas gracias. Ariadna, dime. Profesor, yo también creo que han ocultado algunas partes para favorecerlos y para que los hagan quedar bien. Y me parece que, como dijo Michelle, no siempre van a decir la verdad porque toda persona no quiere que lo perjudiquen y yo creo que los españoles querían contar, pero a la vez querían salir libres de eso, sin culpas ni nada. Me parece que a lo mejor ocultaron algunas cosas que hubieran sido importantes para la historia, pero no lo quisieron decir para no salir perjudicados. Correcto, Ariana, muchas gracias. Leonel, adelante. Sí, profesor, apoyo a mis compañeros. Tengo una opinión idéntica que los españoles sí o sí tuvieron que ocultar algunas cosas, como decirla para favorecerse o para no, o para que no los, por decirlo así, los odien o los critiquen por cosas malas, porque en su mayoría habrán ocultado sus malas, pero yo creo que sí puede haber toda la historia completa, eh, en, como dice Michelle, en un libro o hasta el mismo internet. Correcto. A ver, siempre ahora casi toda la información que tenemos es en las redes y hay que tener mucho cuidado porque a veces pues esa información no es tan correcta, ¿no? Por eso es importante contrastar la información. Siempre hagan eso cuando quieran, antes de compartir algo, primero verifiquen si la información es correcta o no. A ver, les voy a dar un ejemplo de que cómo es que las crónicas a veces tergiversan la verdad. No todas, ¿ah? Pero en algunas de ellas sí. Por ejemplo, siempre se ha pensado a través de las crónicas que un gran imperio como el Tahuantinsuyo, con una población de casi 10 millones de habitantes, haya sucumbido ante un puñado de españoles, ¿no? Siempre eso se nos dijo. Se hablaba pues de la superioridad militar, de las tácticas o de la providencia divina. Pero se ha demostrado de que la caída del Tahuantinsuyo no se dio justamente a ninguna de estas que acabo de mencionar, sino principalmente a las propias contradicciones internas, como por ejemplo la sublevación de muchos pueblos que estaban contra los incas, los chachapoyas, huancas, cañaris, entre otros. Pero a la vez también el Estado incaico pasaba pues por una crisis de pugnas entre las panacas, entre las familias reales, y en la cual pues hubo una guerra civil, recuerden, ¿no? Atahualpa con Huáscar. Esto también sumemos las epidemias que los españoles trajeron al Nuevo Mundo. Entonces, ahí te podrás dar cuenta de que los españoles no fueron tan precisos en cuanto al responder cómo es que conquistaron al imperio del Tahuantinsuyo.
Tú te preguntarás, ¿y por qué hicieron eso? ¿Por qué lo ocultaron? Porque ellos querían asumir o dar a conocer a todos, sobre todo al rey de España, que la conquista lo hicieron ellos, para recibir muchos privilegios, entre ellas tierras, a la cual pues se van a llamar a esto encomiendas. Ese fue uno de los verdaderos propósitos. Y hoy en día estamos pues viendo mucha información y que no todo es real. Por ejemplo, estoy seguro que en las redes estás viendo pues toda la información de este conflicto que tenemos entre Ucrania y Rusia, donde claramente pues hay tanta desinformación que a veces uno ya no sabe quién dice la verdad, ¿sí? Claro. Entonces lo importante para poder conocer es contrastar la información y sacar un análisis de todo ello. Entonces las crónicas, los documentos, no es algo que el historiador deba valerse al 100%. Tiene que obviamente utilizar otras fuentes para poder contrastar la información. Además, como ya les mencioné en su momento, no todos los pueblos pues llegaron a dominar o tener escritura, o al menos no conocido, ¿verdad? Por eso es que los investigadores también se valen de otras fuentes, como las fuentes materiales o también llamadas arqueológicas. Profesor, ¿y qué son las fuentes arqueológicas? Son aquellos restos materiales que han sido elaborados por el ser humano. Pueden ser cerámicas, pueden ser utensilios, armas, templos, momias, escudos, todo aquel que haya sido elaborado por el ser humano. Por ejemplo, Machu Picchu. Gracias a esta gran obra monumental, sabemos pues que los incas tenían un alto conocimiento en cuanto a las construcciones, en cuanto a la arquitectura, ¿verdad? Claro. Entonces es muy importante. Profesor, ¿y las momias tendrá importancia? Por supuesto, porque podemos saber, gracias a las momias, podemos saber pues su aspecto físico, podemos saber cuál fue el tipo de alimentación en la cual ellos realizaban en su vida diaria, en fin, nos van a ayudar bastante a entender mejor la cultura de un pueblo a través de los recintos arqueológicos. Y tú sabes pues que todo pueblo que haya tenido un nivel alto de cultura o de civilización han dejado pues estos tipos de elementos, ¿no? Hablamos pues de templos, edificios, etcétera. Ahora bien, existen otras fuentes en el cual, si bien es cierto, el historiador lo toma en cuenta, tampoco es algo pues que debería asimilarlo totalmente, que son las fuentes orales. Profesores, ¿qué son fuentes orales? Son relatos o testimonios que obviamente se transmiten de generación en generación, ¿no? ¿A través de qué? A través del lenguaje. Puede ser pues mitos, cuentos, leyendas. Profesor, ¿y esto tiene algún problema? Sí, porque se ha demostrado pues que este tipo de información que se transmite de generación en generación se va tergiversando con el paso del tiempo. Y mayormente pues este tipo de relato o se extiende, perdón, se exagera o se limita. Pero el historiador lo toma en cuenta porque de todos esos relatos hay algo de verdad. Por ejemplo, a ver, ¿quién conoce estas famosas leyendas del origen de los incas? ¿Quién ha escuchado pues hablar de los hermanos Ayar y la leyenda del lago Titicaca o en todo caso de Manco Cápac y Mama Oyo, ¿sí o no? A ver, Leonel, díganos, ¿se acuerdas o no? Sí, profesor. Lo que yo me recuerdo es que un día Manco Cápac y Mamá Oyo salieron del mar y se fueron Del lago, del lago. del lago Titicaca, que se fueron hasta arriba de la montaña y ahí pusieron su bastón. Y si es que no me recuerdo mal, En el creo cerro Guanacaure. y si les apareció el dios Sol, y ahí le dijeron que querían crear un pueblo para su bienestar, y nació el imperio incaico. Correcto, así es. Sí, y es correcto. Mira, muy bien, esa es la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, que fue escrita por el Inca Garcilaso de la Vega, muy bien. Hay otra que es la de Juan de Betanzos, que es la de los hermanos Sayar. ¿Se acordarán? Los 4 hermanos que se iban al Cusco, nacieron ellos aparecieron en Pacaritampo, ¿no? Y van a emigrar y van a llegar pues a conquistar el valle de Acamama, el Cusco, etcétera. Muy bien. Pero ambas leyendas tienen algo en común.
Tanto la de Mancocapa y Mamaoyo como los hermanos Sayar no son oriundos del Cusco, sino más bien ellos vienen hacia el Cusco. Y la historia nos ha demostrado de que los incas obviamente provienen del altiplano y que como parte de la migración o como, como parte del proceso migratorio llegaron a sentarse en el valle de Acamama, que así se llamaba antes que se funde la ciudad del Cusco. Y esto lo dice pues Valdemar Espinosa en lo que es Historia de los Incas. Él nos habla pues de que había una ciudad llamada Taipicala y que en esa ciudad pues hubo una invasión y un sector de esa élite migra primero hacia el lado Titicaca, que en ese momento se llamaba Puquinacocha, y de ahí se trasladaron hacia el Cusco. Y ese relato es muy similar pues a las leyendas que hemos nosotros conocido cuando nos enseñaron en primaria, ¿verdad? E incluso hay mucho más leyendas, ¿ah? Ahí tengo acá, por ejemplo, un libro de Valcárcel, creo que es el tomo 1, me parece. Acá, por ejemplo, él habla acerca de muchas leyendas más que nos hablan acerca de la historia de los incas. Ahí te podrás dar cuenta, pues, que sin duda es algo que nos va a ayudar, pues, a tener un mayor conocimiento acerca de ellos, ¿sí o no? Claro. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Ahora, te comento. Otro dato fundamental, jóvenes. Una de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta con respecto pues a estos relatos, a estos testimonios orales, que como mencioné hace poco, el historiador lo toma en cuenta, pero que es algo que tampoco lo puede dar como fidedigno. ¿Pero por qué le interesa? Porque de todas estas historias, por más exageradas que sean, hay algo de cierto, y eso es lo que tiene que investigar el historiador. Esto es fundamental. Ahora, te pregunto, algo que al historiador le encanta conocer acerca de la historia de los pueblos es a través de la fuente antropológica o etnológica. ¿Y saben por qué? Porque muchas de estas tradiciones o costumbres de muchos pueblos aún todavía se mantienen en el presente. Puede que exista cierta distorsión, es cierto, pero se mantienen algunos elementos que se hicieron hace mucho, mucho tiempo atrás. Por ejemplo, el investigador o historiador le encanta ver el tema de las danzas, los ritos, las medicinas folclóricas o incluso las festividades. ¿Por qué? Porque estas fueron transmitidas de generación en generación. Y a diferencia de las fuentes orales, que también es de generación en generación, hay un dato interesante, jóvenes. ¿Y cuál es? Que muchos de ellos se mantiene estable. Las danzas sufrieron muy poca modificación a lo largo del tiempo, al igual que los ritos o la medicina folclórica, pero se mantiene. Por ejemplo, el chamán. A ver, ¿quién conoce el chamán? A ver, ¿quién conoce el chamán? El curandero. ¿Se acuerdan o no del curandero? El curandero, ¿qué cosas tiene, por ejemplo, en el lugar, en ese sitio donde realiza sus prácticas como parte de su propia experiencia? Tiene pues sus brebajes, ¿no? Tiene ahí pues algunos animalitos, e incluso pues utiliza imágenes, ¿no?, de algunos santos, claro, porque obviamente recuerden que hace 500 años atrás el mundo andino pues adoptó la religión cristiana, ¿sí o no? Claro. Entonces ha habido pues esta fusión, pero los chamanes existían pues desde mucho, mucho tiempo atrás, antes incluso de la llegada de los españoles. Pero hay unas cosas que todavía se mantienen, como el uso de las plantas, ¿no?, para la medicina, etcétera. Sí, Michelle, adelante. No, profesor, solo le quería decir que los chamanes tienen guairuros, cosas místicas, Claro, tiene sus calaveras también, sus ¿no? amarres, hay Claro, cosas turbias. también. Claro, ¿no? Que obviamente no sé por qué no se les está prohibiendo, porque eso puede provocar un daño tremendo en las personas, ¿no? Pero sin embargo, hay mucha gente que todavía cree en ese tipo de fantasías. Correcto. Adelante, Ariana, te escuchamos. Sí, profesor, igualmente. Nunca he ido a esos lugares,
pero sí he visto a veces en películas o en los anuncios de la calle, a veces también hay cómo son, pero mayormente veo que lo que usan son como plantas, hierbas y lo usan para supuestamente limpiar a la persona y tratan de que el lugar sea como muy, no sé, como que muy central, porque yo siempre que veo hay velas, siempre tienen bastantes velas, tienen como bastantes pociones, porque están como en frasquitos. También, como dijo Michelle, tienen calaveras o tienen cosas con formas un poco extrañas y tienen fotos de distintas cosas. No solo he visto que tienen fotos de santos, sino fotos de otras cosas que supuestamente han hecho. Claro, correcto, ¿no? Muy bien, excelente. Claro, entonces son cosas obviamente que algunas cosas que se mantienen y otras que han ido cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Ahora pues el chamán incluso tiene su propio WhatsApp para que lo contactes, ¿no? Tiene su, en fin, ¿no? Está en las redes, ¿no? Se ha modernizado pues el chamán, ¿sí o no? Claro, está al día, ¿no? Se ha vuelto tecnológico. Pero obviamente, pero hay cosas que todavía se mantienen en la antigüedad, ¿no? Porque el chamanismo, por ejemplo, en el antiguo Perú se da pues desde el arcaico superior, cuando ya el hombre tenía un mayor conocimiento de la naturaleza, ¿no? Justamente vamos a hablar más adelante en otro tema sobre la periodización de la historia del Perú. Ahí vamos a hablar pues que se divide en dos aspectos, ¿no? Periodolítico y periodo arcaico, ¿no? Y justamente ahí aparece pues el chamanismo, ¿no? Y lo mismo pues podría hablarte pues de los ritos, estas formas pues de manifestación mágico-religiosas que realizan y que cada vez pues sin duda ido cambiando, pero es algo que todavía, como es, que repito, hay cosas que son, que aún todavía se mantienen y que fueron hechos del pasado, pues al historiador le interesa mucho, muchísimo, ¿no? Investigar las conductas de los pueblos que en mayor de los casos aún todavía prevalecen, ¿no? Y bueno, y actualmente, jóvenes, sin duda, pues algo que de las fuentes que vamos hoy día a conocer son las fuentes audiovisuales, ¿no? Son las llamadas fuentes modernas, ¿no? Gracias pues a las tecnologías, ahora pues están ayudando bastante a la historia, ¿no? Hablamos pues de la fotografía, los audios, videos, etcétera, que nos van a ayudar pues a entender mejor el mundo actual principalmente, ¿no? Por ejemplo, gracias pues a las fotografías que se han tomado durante la Segunda Guerra Mundial, tenemos imágenes mucho más claras o precisas de las cosas que se dieron en ese momento, o un video. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, un video del atentado a las Torres Gemelas que se dio pues un 11 de septiembre de 2001, por ejemplo, donde el mundo pues quedó impactado totalmente? Yo les te comento una anécdota, ¿no? Justamente ese día eran las 9:00 y tanto de la mañana, lo recuerdo claramente, porque ese día era pues mi segunda clase, creo, me parece, en la universidad. Y bueno, me quedé impactado, ¿no? Como en vivo vi pues cómo se estrelló el avión en la segunda torre, porque ya la primera ya había explotado, ¿correcto? Entonces, y sin duda fue una situación muy conmovedora, muy dramática, por todo lo que se dio en ese momento. Claro que después la verdad lo hemos sabido después y bueno, ya será oportunidad pues en hablar de ello más adelante, ¿no? Pero fue un hecho trascendental y que fue un hito, ¿no? En la historia contemporánea. Y los que quieran investigar nuevamente ese hecho, están ahí los videos, las fotografías y todos los elementos audiovisuales, en la cual pues el investigador o el historiador se va a valer de ellas. Entonces, eso es muy importante. La, la tecnología ahora pues está ayudando a los historiadores a poder obviamente explicar mejor la historia contemporánea, ¿sí o no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, ese escándalo que hubo acá en el Perú de los audios de la vergüenza, donde muchos jueces estaban comprometidos con actos de corrupción? Eso también es un testimonio en la cual si alguien quiere estudiar esos hechos, se puede valer de esos audios, ¿sí o no? Claro. Entonces esto es muy importante, ¿no? Las fuentes audiovisuales van a ser pues relevantes. Los selfies, las fotos que se cuelgan en Instagram, en el WhatsApp, que se cuelgan, por ejemplo,
A ver, ¿qué otro lugar pues se pueden colocar en el Facebook, ¿no? Que tengan que tener pues relevancia con la historia, por supuesto van a ser documentados, sin lugar a duda. Tenlo por seguro. Por ejemplo, la primera vez que se transmite en vivo una guerra fue pues en el Golfo Pérsico, en los años 90, ¿no? La primera transmisión de la guerra en vivo. Y a partir de ahí, pues toda la guerra que se dé, se hace obviamente bajo esa forma, ¿no? Eh, claro, y durante la Segunda Guerra Mundial también había fotógrafos, ¿no? Que realizaban, pero no era transmisión en vivo porque la tecnología todavía no se había desarrollado como ahora. Hoy en día tú puedes ver cualquier tipo de conflicto en línea, ¿no? Donde hay incluso reporteros o personas que agarran una cámara o un celular que puede transmitirlo de manera simultánea, ¿no? En todas partes del mundo. Entonces la información cada vez en el mundo se ha incrementado tremendamente. Pero por otro lado, claro, tenemos tanta información como nunca antes se ha habido en la historia de la humanidad, pero toda esa información pues no necesariamente es cierta, ¿sí o no? Claro. A veces lamentablemente los contenidos que a veces no solamente tenemos en nuestras redes y lo compartimos, no necesariamente pues son ciertos, ¿no? Claro, entonces, estos son, digamos, chicos, las fuentes más importantes de la historia, ¿correcto? De la historia. Ahora, a mí me gustaría de repente por ahí, eh, de todas estas fuentes, de hecho no te voy a decir cuál es la más importante porque de hecho todas son valiosas, pero yo sé que alguna de estas debe interesarte bastante, si es que alguna vez te gustaría pues llevar la carrera, ¿no? De historiador o de investigador en las ciencias sociales, pero tómala en cuenta siempre cada una de ellas. Pero aquí te lanzo una pregunta. ¿Serán estas fuentes las únicas que serán suficientes para que el investigador o el historiador pueda explicar la verdad? ¿O crees que no es suficiente? ¿O existen otras herramientas de las cuales se puede valer para tener una mayor, para poder identificar mejor y explicar los hechos que ocurren en el mundo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué comentan? A ver, Luana, ¿qué dices? ¿Será suficiente o hay algo más que pueden hacer? No, o sea, yo opino que sí hay más cosas que pueden llegar a hacer. No estoy muy segura y no sé exactamente qué otras herramientas pueden tomar para lograrlo, pero sé que pueden investigar un poco más y adentrarse un poco más al tema y tal vez puedan encontrar más cosas que les pueda ayudar con lo que están investigando para que así puedan argumentar mejor su investigación. Correcto, muy bien, Luana, muy bien. Arianna, dígame usted, coméntame. Profesor, para mí en parte sí es suficiente porque me parece que es lo necesario para explicar, pero me parece que solo, o sea, van a escribir, pero solo lo necesario. Me parece que sí se pueden hacer unas investigaciones con todos los elementos que tenemos y usted nos ha hablado. Creo que sí se puede hacer una investigación con todo lo que usted nos ha mencionado, pero podría ser una investigación más completa si tratan de obtener otros recursos que den un poco más de explicación o tengan información un poco más clara para que se puedan adentrar más al tema y aparte los que vayan a leer el texto o la lectura puedan entender bien y puedan ver lo que el historiador quería transmitir. Correcto, muy bien, Arianna. Leonel, adelante. Sí, profesor, igual que mi compañero, yo creo que se podría mejorar la información, ya sea investigando más o mejorando por decirlo así, la exposición para los que lo escuchan, para que nos puedan entender mejor y sepamos algo más sobre la historia del mundo. Pero Correcto, muchas gracias, Leonel. Imaginemos, por ejemplo, que yo haya encontrado una crónica de un español que hablan acerca, pues, del antiguo Perú. Pero hay que recordar, pues, que la escritura hace 500 años era muy distinta a la escritura que hoy tenemos, que ha ido modificándose. Por eso que si alguna vez tú te tomas la libertad de
escribir una crónica de un español, te vas a dar cuenta pues que hay palabras que no vas a comprender y no se entiende. Y más sobre todo si son escrituras más antiguas todavía. Y bueno, ahí pues ninguna de las fuentes te puede ayudar. Porque ojo, las fuentes escritas es lo que es aquella que te va a ayudar a valer, a darte una información. Pero ¿qué pasa si esta información o esta fuente está escrito en un idioma en la cual tú no puedes entender? Entonces el investigador necesita de otras herramientas para poder obviamente decir, encontrar la verdad sobre lo que dice acá, o al menos entender lo que dice ese texto. Entonces hay una disciplina que se encarga pues de estudiar aquellos textos escritos que son antiguos. ¿Y saben cómo se llama esa herramienta o esa disciplina? Se llama la paleografía. La paleografía. Ah, profesor, la paleografía. Así es, la paleografía. Profesor, y supongamos que yo encuentro una cerámica, y en esa cerámica hay diseños, figuras, hay iconos ahí que tratan de interpretar algún hecho de la vida cotidiana de los antiguos peruanos. Correcto. Ya, hay una disciplina que estudia justamente la representación de estos iconos. Se llama justamente la iconografía. Entonces, eso nos quiere decir pues que las fuentes no son suficientes, porque es tan complejo a veces estudiar a una sociedad que de repente las fuentes no son las únicas o que no es suficiente para poder obviamente explicar acerca de la realidad de un pueblo. A veces hace falta el apoyo de algunas disciplinas que van a auxiliar a la historia. Por eso es que se habla de disciplinas auxiliares. Pero a veces la historia, jóvenes, se tiene que ayudar de otras ciencias, como la geografía, la psicología, la lingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que en la próxima vez que nos vuelva a tocar, vamos a hablar justamente de las ciencias y de las disciplinas auxiliares, en la cual van a ayudar al historiador a tener una mayor información de hechos que ocurrieron en el pasado. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso es lo que justamente vamos hoy día a desarrollar, pues, justamente la próxima semana, ¿no? Que son, pues, las ciencias, las disciplinas auxiliares, y también, pues, vamos a hablar sobre la periodificación de la historia, ¿no? Porque la historia obviamente se tiene que dividir, pues, que es un periodo tan largo ¿no? del desarrollo de la sociedad, que la historia, pues, tiene que dividirse, ¿no? Y hay 2 o 3 formas de dividir la historia. La más tradicional que conocemos es pues la edad antigua, no, primero la prehistoria, la edad antigua, la edad media, moderna y contemporánea, ¿se acuerdan? Pero hay otras formas también de estudiar la periodización de la historia, y eso justamente lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? La próxima semana, no se preocupen en ese aspecto. ¿Qué día nos toca? A ver, déjame ver el horario. No sé, a ver, vamos a ver. Nos toca el viernes, no, viernes no. Ah, no, nos toca todavía, bueno, ahí lo haremos pues el próximo lunes o martes, pero ahí nos van a dar un nuevo horario, no se preocupen. Pero miren, eso lo vamos a desarrollar también en clase, ¿no? Ya sea presencial o virtual. Pero es importante conocerlo. Bien, chicos, ¿qué les parece? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda de repente con respecto a la historia o a las fuentes de la historia? De repente alguna inquietud? Sí, Cristian, adelante. Profesor, usted dijo que vio en vivo lo de las Torres Gemelas. ¿Usted estaba ahí en vivo? No, cuando me refiero en vivo, me refiero a que lo vi en la televisión, ¿no? Fue instantáneo, o sea, fue en vivo en el sentido de que se presentó, o sea, no, yo no lo vi en las noticias pasadas, ¿no? Yo estaba alistándome a las 9 de la mañana y 9:20 de la mañana y vi los hechos, ¿no? Porque justamente estaba viendo el canal. Y es que todos los canales transmitieron a la vez. Lo que ocurre pues que ya desde ese tiempo ya todas las transmisiones pues que se hacen, todo el mundo lo tiene captado, ¿no? Se produce pues en vivo en vivo y en directo, ¿no? No es como antes que a veces
la gente tenía que esperar pues hasta el día siguiente para enterarse de las noticias. Porque antes que apareciera la televisión, jóvenes, la única forma que la gente podía informarse era a través de los medios escritos y de la radio. Y muchas veces pues la gente no tenía radio, entonces se enteraba la gente recién al día siguiente, ¿no? Pero ahora pues con el avance de la tecnología, la televisión nos ha ayudado pues a conocer los hechos instantáneamente, ¿no? Como es el ejemplo que te mencioné, ¿no? Ahora pues toda información que tenemos lo sabemos al instante, ¿sí o no? Tú ves en la internet y los noticias van cambiando rápidamente de información, ¿no? Van actualizándose. Así es. Y eso siempre es una de las grandes ventajas que hoy en día tienen cuando uno quiere informarse. El problema está que hay que verificar pues si la información es verdadera o no. Ese es otro problema. Pero ¿qué tal? ¿Se entendió? ¿Está claro lo que hemos hoy día planteado, ¿no? El concepto de historia, sus aspectos y las fuentes. Y la próxima semana vamos a ver pues que existen otras formas también de poder entender mejor la realidad, ¿no? De hecho. ¿Alguna de repente, alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, chicos, sobre el tema de hoy? A ver, Mariana, dígame usted. Profesor, entonces la otra clase vamos a ver un poco más sobre los otros tipos que se pueden usar para los historiadores para que redacten las lecturas. Sí, vamos a hablar sobre las ciencias y las disciplinas auxiliares. Y terminaremos con la periodificación de la historia, porque de ahí vamos a hablar sobre la hominización, vamos a hablar sobre la evolución del hombre, ¿no? Claro, ese es ya el otro tema que vamos hoy día a tocar. Así es. Ok, profesor, muchas gracias. Todo No quedó te muy preocupes. claro. Perfecto, muy bien. Qué bueno entonces que haya quedado. Si es que hay una duda, igual pueden ustedes decirlo o en todo caso escribirlo, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a formar acá, a ver, tomamos en total 16, ¿no? 8, 8. Bueno, en este caso, por factor tiempo, de repente no va a ser, digamos, vamos a ayudarnos todos entre todos. ¿Qué les parece? Ya, vamos a dar cada una opinión. Vamos a resolver unas preguntitas que San Marcos hizo con respecto justamente al tema que estamos desarrollando. Y luego, traten en la medida posible, de ver o estar en su plataforma más adelante, porque voy a darles una pequeña actividad, pero esa actividad lo voy a detallar, no se preocupen, y les voy a dar unos links también para que vayan reforzando, vayan interactuando. Y ya a partir de la próxima semana vamos a utilizar algunas aplicaciones interesantes que hay en internet, que seguramente les va a ayudar un montón, y la mejor manera divirtiéndose. ¿De acuerdo? Hoy tenemos una serie de gamas, tenemos Kahoot, Genially y entre otras, para poder obviamente interactuar, ¿no? Y lo importante es que son preguntas obviamente que hacen las más importantes universidades de nuestro país. Dime, Cristian, adelante. Profesor, vamos a usar todo eso excepto Kahoot, ¿no? O también vamos a usar Kahoot. Vamos a usar, hay algunas aplicaciones que se pueden hacer en trabajos grupales. A mí me gusta hacer trabajos grupales con ustedes. Sí, profesor, es que digo, antes, en los anteriores años, nosotros usábamos Kahoot, pero ahora, hace un mes por ahí, ahora Kahoot ya no es gratis, tienes que pagar para usarlo. Claro, pero hay algunas con Quizlet y todo eso. E incluso hay uno que es Neopard, que me parece excelente, que es para obviamente hacer trabajos grupales, ¿no? Más que trabajos que los ejercicios sean grupales y que los chicos puedan participar en la internet, o sea, en la computadora, ¿no? Eso me parece obviamente una buena idea, e incluso puede ingresar y practicar constantemente, ¿no? Y de hecho eso va a ayudarles bastante pues a tener un mayor concepto. Entonces yo le voy a dar incluso una mayor información con respecto a ello. Por ejemplo, hay una cosa que estoy seguro que muchos están interesados en conocer es, profesor, ¿y cómo es posible poder medir o fechar la edad de un organismo? Porque te acuerdas, ¿no? Oye, este organismo, esta momia vivió hace 2000, 3000 años atrás. Muchos dicen así, ¿no? Ah, entonces, pues ahí está pues el método del carbono 14, pues, por ejemplo. Entonces eso también lo voy a mencionar por ahí a lo que les interese, ¿no? Entonces ahí justamente voy a tratar de dar una mayor información con respecto a ello, ¿sí? Muy bien. Entonces, hoy vamos a trabajar en bloque y todos obviamente pueden dar su respuesta, ¿correcto? Voy a, un momentito, poner en pausa. Bien, acá hay unas preguntas planteadas, por ejemplo, que realizó la Universidad Mayor de San Marcos, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer con la primera pregunta. Ya, no, esta la vamos a resolver en la siguiente porque ahí hablamos de la periodización.
A ver acá. Pero esto sí yo creo que lo podemos responder. Miren, dice así. Complete la oración con la alternativa más adecuada. La historia es la ciencia que estudia, a ver, que justamente habíamos tocado al inicio de la clase. ¿La historia solamente estudia los acontecimientos trascendentes de los seres humanos, jóvenes? ¿Estudia la relación espacio-tiempo y sociedad? ¿O estudia las sociedades desde la invención de la escritura solamente? ¿O estudia las sociedades en su devenir cronológico? ¿O solamente el pasado de la humanidad? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, Leonel, dígame usted. Profesor, yo diría que sería los acontecimientos humanos trascendentes. Solamente los acontecimientos humanos trascendentes. ¿Ya? ¿Quién por ahí? A ver, Joseph. ¿Cómo estás, Joseph? Adelante. Ya, profesor, yo también opino que es los acontecimientos humanos trascendentes. Muy bien. Mm, Ariana, adelante. Sí, profesor, yo opino que es la B, la relación espacio-tiempo y sociedad. Ya. Consideras tú que es la B, espacio-tiempo, social. Muy bien. Sí. A ver, Cristian, te escuchamos. Profesor, yo opino también lo de mis compañeros, pero también opino lo de el pasado de la humanidad, porque así podemos aprender lo que hicieron nuestros antepasados. Muy bien, muy bien. Matías, muy bien, te escuchamos, Matías. Yo también opino con mi compañero Cristian, el pasado de la humanidad. Muy bien, perfecto, Matías. A ver, Adriano, adelante. Profe, buenas tardes. Yo también opino de Cristian, del pasado de la humanidad. Ya, el pasado de la humanidad solamente. Muy bien, la E. A ver, Adriano ya le respondiste, creo, ¿no? Me parece, Adriano respondiste, sí, ¿no? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces ahora empezamos con Lionel. Adelante, Lionel, te escuchamos. Profesor, yo creo que en parte sí sería el pasado de la humanidad, porque eso todo lo están contando hace varios años, más de, creo, no sé. Y también en su parte podría ser la relación espacio, tiempo y sociedad, porque en eso había un tiempo donde nadie conocía, la sociedad era diferente como es ahora. Correcto. Ahí justamente estamos ya entrando a un buen debate, ¿no? En este caso, estamos hablando básicamente pues de algunos tipos de respuestas que seguramente pues nos están ayudando a entender un mayor conocimiento de los hechos. Pero ¿qué dice la gran mayoría? ¿Qué dice la gran mayoría? A ver, con respecto a cuál sería la respuesta. ¿Mm? Con respecto a lo que es la historia, ¿no? El concepto de historia. ¿Cuál es la que, todas ellas, la que realmente tiene una mayor significado acerca de lo que es la historia? ¿Qué dicen ustedes? Sí, lo escucho, adelante. Sí, adelante. Ayana, adelante. Sí, profesor, el que le había hablado creo que era Joseph, Ya. em, pero le quería decir que yo opino que es la B. La relación es solamente espacio y tiempo, sociedad. Ya, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos entonces a explicar, ¿no?, cada una de ellas para poder, digamos, tener un mejor momento, ¿ya? A ver, vamos a ver acá.
Muy bien. Voy a ver dónde está mi camarita, disculpen, ya. Miren, yo tengo acá y todos aquellos que dijeron la B, los felicito. Y voy a sustentar el por qué. Y lo voy a leer tal y como está acá en lo que dice en el texto. Y este es un solucionario, miren, yo tengo un solucionario de San Marcos del 2000 al 2010, un compendio, ¿ah? Y claramente esa es la respuesta. Y voy a sustentar el por qué, para que vamos a darnos una idea. Miren, dice así lo siguiente, ¿ah? Y eso va a quedar grabado felizmente. Dice, la historia adquiere el carácter de ciencia desde mediados del siglo XIX, cuando se plantea que su estudio se enfoca desde una perspectiva económica y social, como base para el entendimiento de una determinada sociedad. Pero se afirma además que el análisis de las sociedades no implica el estudio económico-social, sino también las distintas manifestaciones que de ellas se desprenden, como los aspectos políticos, culturales, artísticos, ideológicos, entre otros, que se interrelacionan y se condicionan recíprocamente. En la historia mundial se puede percibir ciertas particularidades en las sociedades, pero no debemos obviar la parte esencial, que es el conocimiento de la estructura económico y social y de las relaciones sociales existentes. Es además obvio que estas sociedades se desarrollan en un espacio y tiempo determinado. Claro que sí. Miren, antes la historia era tan difícil, incluso a mí que me encanta la historia, hay momentos que también lo odiaba porque tenía que prácticamente memorizarme hechos, por ejemplo, o fechas, perdón, fechas o biografías de personajes. Y no, la historia no debe estudiar biografías o hechos o fechas históricas, debe estudiar el desarrollo de las sociedades, mayormente económicas y sociales, pero también toman en cuenta otros aspectos, lo político, lo cultural, lo ideológico. Y todas estas sociedades jóvenes están obviamente, se realizan en un determinado tiempo y espacio, ¿no? Como justamente lo estaba mencionando, ¿no? Entonces, lo que se busca es tratar de entender esa relación que existe entre los seres humanos en base a nuestra interacción en un determinado lugar y en una determinada época, ¿correcto? Pues la relación entre espacio, tiempo y sociedad, ¿no? Eso es importante. Entonces, la respuesta es la letra B, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esa parte me parece excelente. Lo felicito, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver acá con otra preguntita. Vamos a ver acá. Ajá, mira, acá hay otra de que hemos estudiado, que es la fuente de la historia. Dice acá, las fuentes etnográficas de la historia corresponden, a ver, fuentes etnográficas o antropológicas, ¿se acuerdan? Las etnográficas, chamanismo, medicina folclórica, danza, ritos, etc. Entonces dice acá, es la herencia cultural transmitida por generaciones. Las informaciones orales brindan a los ancianos las costumbres y tradiciones vigentes en el presente, o son testimonios folclóricos nada más de los pueblos, o son creencias y prácticas religiosas de los pueblos. ¿Cuál de esas 5 alternativas crees que es la correcta? A ver. Luana y Cristian, y luego Matías. Para mí, profesor, sería la letra C. Muy bien. ¿Para ti, Cristian? Yo creo que son las creencias y prácticas religiosas de los pueblos. Creencias y prácticas religiosas de los pueblos nada más. Ya, no incluyes a danzas y otra cosa. Sí. Podría ser, dice por ahí, ¿no? Muy bien. Matías, a ver. Yo las herencias culturales transmitidas por generación. Esas son fuentes orales, ¿ah? No etnológicas, ¿ah? Son fuentes orales. Las fuentes etnológicas son las transmisiones representativas, las manifestaciones que se hacen en el presente, pero que de hecho tienen rasgos del pasado, ¿no? Las danzas, por ejemplo, las danzas folclóricas, si bien es cierto,
muchos de ellos son de origen ancestral, están combinados pues con elementos españoles. Por ejemplo, la diablada, ¿no? Es una danza típica del altiplano que tiene obviamente raíces andinas, pero que están mezclados con elementos europeos, ¿sí o no? Y son algo que se lo vemos en ese momento. A eso se llaman fuentes. Por eso que a los investigadores les encanta ese tipo de estudios de fuentes porque lo pueden, lo pueden percibir en directo, ¿no? A ver, Michelle, Leonel y Ariadna. Y luego acá dicen, profesor, ¿podía mandar a la... Por supuesto, no te preocupes, yo todo lo voy a mandar al sitio web, no te preocupes. No te preocupes. A ver, Michelle. Yo creo que es la C, profesor, las costumbres y tradiciones vigentes en el presente. Muy bien, Michelle. Leonel, ¿tú qué dices? Profesor, yo también creo que la C, las costumbres y tradiciones vigentes en el presente. Ya, muy bien. Ariadna, dígame usted. Profesor, igualmente yo también opino que es la C, las costumbres y tradiciones vigentes en el presente. Muy bien. Todos los que dijeron que es... A ver, Leonel, dígame usted. Leonel y luego Joseph. Leonel, ¿qué dices tú? Bueno, profesor, yo le había respondido. La C, ¿no? Ajá, la C. Muy bien. ¿Tú qué dices, Joseph? ¿También? ¿Estás de acuerdo? No, profesor, yo digo que es la E. La E, las creencias y prácticas religiosas solamente de los pueblos. Ya, muy bien. Perfecto, muy bien, Joseph. Me encanta ahí que tengas una postura ahí permanente. Muy bien. Perfecto. Bueno, les doy el dato. Todos aquellos que respondieron a la letra C, les felicito. Un aplauso para todos ustedes. ¿Por qué, profesor? Porque obviamente cuando hablamos de fuentes tecnológicas nos estamos refiriendo pues a todos aquellos elementos, parte de la sociedad, que son las costumbres y tradiciones, que también tiene que ver pues con elementos religiosos, creencias, pero también hablamos de danzas, que son obviamente son costumbres, ¿no? Costumbres obviamente que de los pueblos, que obviamente con el tiempo han ido modificándose, pero que todavía se mantiene presente en sus manifestaciones. Y eso les encanta bastante a los historiadores porque pueden percibir algo de los hechos del pasado en vivo y en directo. Por lo tanto, pues la respuesta es la letra C. Muy bien, perfecto. Muy bien, de todos modos, igual yo les agradezco bastante, jóvenes, que estén participando. Participemos todos, ¿no? Y todos obviamente somos ganadores, ¿ah? No se olviden eso nunca, ¿sí? Muy bien, sobre todo por participar. Dime, Joseph, te escucho. No, profesor, nada. Ah, ya, perfecto, muy bien, excelente, muy bien. Muy bien, Joseph, excelente, muy bien. Gracias por tu participación, Joseph, y a todos ustedes. Excelente, me encanta que participen, por favor, es importantísimo su participación. Y acá hay una, esta sí está fácil, ya vamos a ir cerrando esta parte. A ver, dice, no, este también lo vamos a ver la otra semana, porque hablamos de las ciencias auxiliares, ¿ah? Ya, esta tampoco no la vamos a tocar, eso lo vamos a ver todavía la otra semana. A ver acá. Este también vamos a ver, este también es una... Ya, no, esto también lo vamos a ver después. Esto también, ya lo hemos visto. Mira, acá hay uno cómo se repite, ¿ya? San Marcos repitió la misma pregunta 2 años después, con las fuentes etnográficas, ¿ah? Mira, San Marcos a veces repites. ¿Ah? A ver. Esta sí. Incluso yo ya la he marcado, pero ahí quiero hacer un debate, hacer un pequeñito nomás antes de irnos, ¿ya? Porque nos quedan 3 minutitos. Dice acá lo siguiente, dice, el estudio de la historia tiene por finalidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de estudiar la historia, profesor? Y acá te lo marqué. Comprender el presente y proyectarnos al futuro. Claro, hay una frase muy linda que dice, ¿no? Bueno, hay dos, me quedo con dos, dice, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, dicen por ahí. Y la otra es importante estudiar hechos del pasado para comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro. ¿Qué quiere decir con eso, jóvenes? ¿Qué significa comprender bueno, estudiar el pasado es para comprender el futuro y comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro? A ver, por ahí de repente, dime, Leonel, ¿qué significa eso?
Profesor, comprender el presente es comprender lo que estamos haciendo en la actualidad, lo que nosotros hacemos día a día, y proyectarse al futuro es prepararse para todos los retos que vienen. Correcto, muy bien. Entonces, hagamos lo siguiente. Quiero que el día, esto lo vamos a hacer para la próxima semana, así no se preocupe, tienen todos estos días para poder pensarlo. Entonces, yo quiero que ustedes me hagan una pequeña descripción bajo su punto de vista. ¿Qué significa esto de estudiar el pasado para comprender el presente y proyectarse al futuro? Yo de todos modos en la actividad lo voy a colocar, no se preocupe, ¿ya? Pero sí me gustaría que me des un pequeño relato, puedes subirlo en un pequeño ensayo, en un documento chiquito ahí, si quieres, que me des tu punto de vista. A mí me interesa bastante tu punto de vista. Entonces, bajo tu punto de vista quiero que tú me expliques por qué se dice que la historia es importante, porque nos ayuda a conocer, bueno, es importante estudiar el pasado para comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Ya, esa frase quiero que tú me lo deduzcas en ese pequeño ensayo. Yo llamo ensayo cuando es tu opinión, ¿no? Tu opinión personal para yo poder analizarlo y leerlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a ser nuestra primera actividad para la próxima semana. Entonces, antes de empezar con la clase que nos corresponde, así al azar nomás voy a preguntar, porque yo de todos modos yo debo tener sus respuestas estas semanas, me imagino, pero yo así al azar me voy a preguntar su opinión, ¿no? Con respecto a la actividad que ha realizado. Claro, yo voy a preguntar las que ellos hicieron, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño debatito de 10 minutitos nada más, ¿no? Un debate chiquito nada más. Y luego, wow, ¿no? Entramos de frente, ¿no? Ahora, si es presencial, mejor todavía, porque ahí podemos hacer, ¿no? Algunas cosas bonitas ahí, pero lo importante es que podamos nosotros apreciar, y quisiera, perdón, apreciar tu opinión, ¿no? Con respecto a ese planteamiento, que repito, igual lo voy a colocar en la actividad, ¿de acuerdo? En la tardecita ahí, 5 o 6 de la tarde, de repente ves y vas a ver tu actividad. Dime, Cristian, te escucho, ya para cerrar. Profesor, ¿esa ficha lo tenemos que terminar de hacer nosotros? Sí, es solamente una pequeña opinión tuya nada más, que lo vas a tener que escribir en Y la se lo plataforma. mandamos, En la y se plataforma lo para la mandamos próxima a semana. usted. Sí, para la próxima semana. Sí, así es. Sí, Ariana, dime. Profesor, o sea, hacemos nuestra idea sobre lo que, la frase que nos dijo que usted nos la va a poner y Sí, hacemos como una opinión una opinión de lo que pensamos y cortita. aparte de eso, ¿tenemos que terminar esta ficha o la vamos a terminar esta ficha en la otra clase? No, la otra clase la concluimos con lo que es ciencias y disciplinas auxiliares, justo con esta ficha, porque hay unas preguntas todavía que faltan, pero ya tiene que ser con la clase que continuamos, ¿no? Y ahí esa ficha Entonces, lo voy a colocar también después. entonces lo único que tenemos que hacer es nuestra opinión de lo que nos va a Nada mandar. más. Ujú. Ok, Sí, muy bien. Leonel, contigo cerramos. Sí, profesor, una preguntación. ¿Nuestra opinión lo escribimos en un Word, en una hoja? ¿O Claro, solo? me parece que tienen ustedes la opción de escribir un tipo foro, ¿no? En la actividad. Voy a ver esa la forma, ¿no? De todos modos, yo igual les voy a avisar en la plataforma, no se preocupen. Ok, profesor, muchas Listo, gracias. a ti. Cristian, dime. No, pues le iba a decir, como cuando se refiere a nuestra opinión, se refiere, o sea, que hagamos la ficha, pero según nosotros, y si nos equivocamos, no está bien. Acá, en una opinión nadie se equivoca, ¿no? En una opinión ellos tienen su punto de vista nada más. Y ahí vamos hoy día, en este caso, a través de esa opinión de cada uno de ustedes, vamos a modificarlo nomás, o en todo caso no modificar, sino a buscar unos puntos más claros con respecto a ello, ¿no? No te preocupes. Entonces, o sea, se refiere a que resolvamos la ficha según nuestra opinión. Así es, me parece esa frase que voy a colocar en la plataforma, una opinión nada más personal, ¿sí? Ok, Bruce. Perfecto. Bien, chicos, Profesor, sí, dime. esta ficha de acá la va a mandar al sitio web. La ficha que están viendo lo voy a mandar al sitio web, pero todavía la próxima semana porque todavía no hemos concluido, ¿no? Hay Claro. algunas preguntas todavía que tenemos que terminar para la próxima semana. Ujú. Ya, profe. Ok, dime, Cristian. No, no, me Todo, olvidé muy bien. dejar la Bien, mano. chicos, me he pasado ahí 2 minutos, creo que tienen una clase suficiente, así que los espero la próxima semana. Un gusto conversar con ustedes y gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Chao, Igual, chao. profesor, que tenga un lindo día, cuídese. Igualmente, bye bye. Adiós, profesor. Chao, nos vemos, cuídense.